Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla sobre la humildad y la soberbia y su relación con el camino desde ser discípulo a ser maestro. Y más o menos dice así: estaba Jesús con sus discípulos y les proponía: ¿es que acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No será que los dos terminan cayendo a un hoyo? Entonces él decía que nunca un discípulo podría ser superior al maestro, pero cuando el discípulo terminara pues el estudio o de aprender lo que le tocaba, pues ya sería o tendría la capacidad de ser maestro. Y también decía este ejemplo: ¿por qué tú te pones a ver la paja que lleva tu hermano en el ojo y no ves la viga que tienes enfrente? No seas hipócrita. Antes de quitarle la paja a tu hermano de su ojo, primero quítate la paja que tienes, la viga que tienes grandota ahí en tu cara, en tu ojo. Entonces, bueno, ¿qué nos enseña el Evangelio de hoy? Hay que ser humildes, porque sin duda alguna el gran enemigo en la vida espiritual y en la vida cotidiana es la soberbia, ¿no? La soberbia se manifiesta siempre en el pecado del hombre, desde la misma historia de Adán y Eva, donde nos muestran que la tentación fue básicamente que el fruto prohibido era querer ser como Dios. O sea, esa soberbia, ¿no? Es ese ser superior, el creerse superior a los demás, el querer ser mejor que otros, el no tener una idea de compartir el mundo y de ser humilde y saber que uno no es el creador es el creador, Dios, no es uno. Entonces, en la vida cotidiana y en la vida espiritual pasa mucho eso. En la medida que la persona pues vive, al principio es muy normal que tenga la condición de discípulo, porque va aprendiendo de la vida. Pero llega un momento en donde el conocimiento se va acumulando y las experiencias se van recibiendo, y la persona se empieza como a endiosar, porque también va adquiriendo fama, o va adquiriendo reconocimiento, o va adquiriendo una serie de cosas que pues obviamente el tiempo le va dando la razón de su esfuerzo. Pero esa soberbia es ensegrecedora. Es esa misma soberbia que permite empezar a verle los errores a los demás, pero no esa viga grandota que uno tiene enfrente. Entonces, Dios nos invita a que no, pues, la verdad, uno nunca debe verse como un maestro, sino como un discípulo. Siempre aprender. Uno siempre está en la posición de aprender, de aportar, sí, basado en lo que uno va experimentando y que uno cree que es lo que dice Dios, no necesariamente lo que dice uno. Y aprender no a ver los defectos de los demás, que uno pueda que sepa más que alguien, pero entonces siempre tener la idea de que uno es un condiscípulo, o sea, uno es un compañero más. Y de esa forma la humildad ayuda a realmente dar frutos. La humildad es una palabra que muchas veces se la confunde con pobreza, y no es así. La humildad es un raciocinio del hombre en donde sabe que no se las sabe todas, sabe que no es el mejor, sabe que la vida tiene muchos más retos, y que en vez de estar mirando hacia abajo porque ya no hay nada más que hacer, ya se las sabe todas, hay que mirar para arriba porque hay muchas más cosas por conocer, muchas cosas por aprender. Uno al final
va siempre a necesitar más crecer, y esa es una actitud humilde. El soberbio es al contrario, ya llegó a la meta, ya no quiere esforzarse más, quiere estar por encima de todo, ¿sí? Entonces, en la vida hay muchos ejemplos. Yo, por ejemplo, ahorita que acaba de salir, de dejar a mi hijo, él me preguntaba que hace unos años los jugadores de la selección eran muy jóvenes, y yo me ponía a ver, sí, y mira que hoy en día ya tienen esos jugadores mucho reconocimiento, y este año nosotros no vamos a ir al mundial. Pero en esa época que sí fueron al mundial, esos jugadores que hoy en día están en unos super equipos en Europa, eran muchachos que apenas estaban creciendo en el fútbol, y eran humildes, eran pelados que sabían que aquí estaban las oportunidades en el mundial de mostrarse, de que los vieran para que los contrataran y empezaran una carrera mucho más exitosa. Y hoy en día uno ve muchos de esos jugadores, algunos que sí fueron exitosos, estuvieron en un gran equipo, pero su carrera se les vino un poco abajo por falta de humildad, porque se creían superiores al técnico, porque pasa eso en el fútbol. Hay jugadores que ganan mucho más dinero que el técnico, y son más, son unas personas que si las sacan del equipo, pues el equipo va a quedar descuadrado. Entonces tienen un estatus de soberbia muy alto. Y entonces ahí muchos de esos jugadores hoy en día la están pasando mal, porque se les fue ya la primavera, y ya su nivel de soberbia está bajando, ¿no? Y bueno, hay muchos más ejemplos. Uno tiene que entender que lo que es la maestranza, el llegar a realmente tener una capacidad de enseñar, requiere tiempo. Es como cuando se hace el vino, o como cuando se hace un whisky. Siempre se va a necesitar, obviamente, un agua muy pura, porque con el agua sucia nunca se va a hacer una buena bebida de estas, ¿no? Entonces, pues claro, uno no puede tener la paja ni la viga en el ojo, pero eso requiere tiempo. Hay que dejar que los taninos de la vida, el roble que acompaña esa agua, ese jugo de ese vino, se convierta en lo que es al final el producto. Algo que requiere unos años para saber bien, para que entre bien. Entonces, para ser maestro hay que esperar un tiempo, y uno siempre va a ser un discípulo, ¿sí? O sea, uno nunca se debe considerar un maestro, pero siempre debe considerarse un discípulo y un condiscípulo de los demás. Eso es como lo que yo veo el día de hoy que nos enseña el Evangelio. Un abrazo.